Bueno, muchachos, hablando del suministro de energía y el desarrollo sostenible, y en el anterior video se nos fue la electricidad, cortes que se han estado dando, por lo menos aquí en el centro de Turrialba, en estos días. Eso tiene que ver con tanto con el clima, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir porque estábamos conversando acerca de los objetivos del desarrollo sostenible. Ahí fue donde se me fue tuve un corte eléctrico, ¿verdad? Bueno, los objetivos o propósitos del desarrollo sostenible. Es el propósito. Bueno, ahí en la página 144 hablan de esos objetivos. Dentro de ellos, esta hoja de ruta ratificada por los Estados miembros busca, ¿qué busca? Ya los objetivos y todo el informe Brundtland, ¿verdad? Que hemos estado hablando de las Naciones Unidas para por lo menos el año 2030. Vamos por el año 2023 y no se ha podido conseguir esa serie de objetivos, ¿verdad? Por lo menos poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar global de las personas. Como que no se ha conseguido eso. Y vamos por el 2023. ¿Cuánto nos falta? Pues alrededor de más o menos 7 años. 7 años se debe de erradicar la pobreza. Y en el anterior video, en el primero, vimos por lo menos en lo que era Nigeria, ¿verdad? Esta situación. El 50% de su población es pobre y podemos verlo aquí, sitios donde si nos dicen que las costas van a aumentar el nivel del mar, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Hay personas aquí pobres de calidad de pobres, ¿verdad? Sin embargo, vean ustedes, y esto no es solo en Nigeria, porque cualquiera diría, bueno, son países del centro africano, no nos interesa, viven lejos, a nosotros nada que ver con ellos, pero es que eso es lo que está pasando en todo el mundo. A nivel global eso pasa. Hay calidad de personas, hay calidad de pobrezas. Pues, vemos prácticamente los que viven en este sector son diferentes a los que viven en estos y a los que viven, vean alrededor de este edificio. Ahí va a haber personas que tienen estratos sociales pobres más altos. Ahora imagínense todos los extranjeros que pasan por aquí y ven este contraste en comparación con ¿verdad? No, aquí están las grandes ciudades, Lagos, en su capital, ¿verdad? Y vean ustedes, qué enorme contraste. Y uno de los objetivos que nos dice la unidad didáctica es erradicar la pobreza y el hambre, garantizando la vida sana. ¿Cómo lo vamos a conseguir? ¿Verdad? Universalizar el acceso a servicios básicos como agua, el saneamiento y la energía sostenible. Eso suena fácil y será muy fácil para el examen de ustedes. Pero ¿cómo eso lo conseguimos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Realmente cómo lo conseguimos? Muchos estudiantes dirán, eso no es culpa mía, eso tiene que ver con nosotros. Pero el problema es que el cambio climático y el desarrollo sostenible depende de cada uno de nosotros, de nuestras pequeñísimas acciones. Apoyar la generación de oportunidades de desarrollo a través de la educación inclusiva y trabajo digno. Ok, educación inclusiva, pero ¿cuántas personas hay que teniendo la posibilidad de educarse y realmente agarrar la educación en serio, como debe de ser? Hay personas que eso lo malinterpretan y más bien no lo quieren y lo ven no como un trabajo digno, aquí la palabra es digno, sino como un trabajo arduo y duro y aburrido y no quieren educarse, no quieren concientizar, porque la educación tiene que ver con la concientización y estos videos y este tema de biología es para la concientización más que la memoria, es para la concientización de qué está pasando. Para el 2030 nosotros debemos de apoyar la generación de oportunidades. Oportunidades hay, en el país hay acerca de CONET, gracias a nuestros asesores y al Colegio Nacional de Educación a Distancia, tenemos la oportunidad de las personas que trabajan, inclusive la misma Universidad Estatal a Distancia, yo fui producto de ellos.
Yo, teniendo que trabajar, pude estudiar en ámbitos superiores y tener hasta reconocimientos a través del SINAES. Y mi título como educación, como educador en ciencias es acreditado por el SINAES, gracias a una universidad que se ha preocupado por ello. ¿Verdad? Que todavía le falta, claro que sí. Que tengo muchas quejas de la UNED, claro que sí. Que ustedes tendrán muchas quejas de CONED, claro que sí. Pero por lo menos nos dan ese apoyo de estas oportunidades. Debemos de aprovecharlo y no ver como algo aburrido. Fomentar la innovación e infraestructuras resilientes, creando comunidades y ciudades capaces de producir y consumir de forma sostenible. Y recordemos qué significa esto, de forma sostenible, es de forma pensando en el futuro, que nuestros hijos tengan las mismas oportunidades en el futuro. Eso es de forma sostenible y no consumir por consumir. Reducir las desigualdades en el mundo, especialmente las de género, hombres y mujeres con las mismas oportunidades, con las mismas oportunidades, no que el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Debemos de ser razonables y no que, como se está viendo ahorita, muchas personas, mujeres especialmente, andando de manera que no es adecuada porque simplemente es su derecho. Quieren ser respetadas. Lo importante es, para ser iguales, debemos de respetar tanto hombres como mujeres. Eso es importante, ¿verdad? Para reducir las desigualdades debemos de respetarnos. Hombres, mujeres y niños y animales. Todos debemos de respetarnos y no nadie es más que nadie. Y eso suena fácil, pero si ustedes salen a la calle, ven que las desigualdades cada vez son más y ahora se está volteando la tortilla. En un principio, en un principio primero eran los hombres más que las mujeres. Hoy en día son más las mujeres que los hombres. Cuidar el medio ambiente, combatiendo el cambio climático y protegiendo los océanos y ecosistemas terrestres. Promoviendo la colaboración entre los diferentes agentes sociales para crear un ambiente de paz y desarrollo sostenible. Esto suena facilísimo y suena con mucha facilidad para escribirlo en el examen. Pero es que a mí no me interesa mucho el examen, a mí me interesa la concientización y la educación ambiental. Eso es lo que a mí me interesa. La sustentabilidad es la clave para la conservación. Ahí vienen algunas características importantes de los ecosistemas sustentables, que son las comunidades diversas con complejas interacciones comunitarias, eh, poblaciones relativamente estables que permanecen dentro de la capacidad de carga del ambiente, reciclado y uso eficiente de las materias primas y dependencia de las fuentes renovables de energía. Todo eso lo tiene el desarrollo, el informe Brundtland, donde los tres pilares, sociedad, ecología y economía, deben de estar en igual condición para la sostenibilidad, que es hacia el futuro, que todos tengamos las mismas condiciones hacia el futuro, ¿verdad? Hacia el futuro, eso es lo más importante, ¿verdad? Ok, ahora nos vamos a ir al cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Y todo el mundo dice, es facilísimo definir eso. Yo me saco un 100 con todo eso. Sí, yo no voy a negar que es fácil, porque la misma palabra lo dice. Cambio climático es el cambio del clima. Y ya está. Pero ¿qué significa? ¿Realmente qué significa? Entonces vemos aquí en esta presentación que les he preparado, que también les voy a compartir. El cambio climático tiene que ver con la temperatura y tiene que ver con la concentración, mayor concentración de gases. ¿Ah? Y si hay mayor concentración de gases, mayor acumulación o mayor temperatura. Ahora dicen, estos gases aumentan debido a las actividades humanas, la deforestación y degradación de los bosques, quema de combustibles, petróleo, carbón, etcétera, uso de agroquímicos y ganadería intensiva, quema y descomposición de desechos. Viene
lo que es el efecto invernadero y el cambio climático. Son dos conceptos relacionados. Efecto invernadero es algo natural que calienta el planeta y hace posible la vida. El efecto invernadero es totalmente natural y por eso es que el planeta Tierra tiene las condiciones para la vida. Anteriormente se vieron diferentes teorías de la creación de la vida y en este tercer espacio, órbita alrededor del Sol, llamado Ricitos de Oro, tiene las condiciones necesarias para la vida y el efecto invernadero es una de ellas. El problema viene con el cambio climático, las alteraciones de los ciclos naturales por causas humanas que afectan el clima. Eso es el cambio climático. Consecuencias pueden ser muy graves. Aumento de enfermedades. Las personas dirán, el cambio climático no me afecta, no me afecta, pero veamos cuánto ha crecido la malaria y el dengue ahorita. En Limón, todos dirán, yo vivo en San José, yo vivo arriba en Colorado, no me llegan los mosquitos. ¿Qué va? Mucho cuidado, ¿verdad? Lluvias y sequías extremas, pérdida de biodiversidad y derretimiento de glaciares. Cada uno de ellos pueden ser muy graves como consecuencia del cambio climático. Calentamiento global. Pues, ¿qué causa el calentamiento global? Dice aquí. Vemos aquí las concentraciones de gases, que se supone que el calor en la Tierra debe de ser, viene desde el Sol, lo vemos de esta manera, viene desde el Sol, pega los rayos, calienta y debe de salir a la atmósfera. Debe de salir a la atmósfera. Pero ¿cuál es el problema? Viene el efecto invernadero, que es que se hace una capa como si fuera de plástico. Esto tiene los diferentes gases, hey, que ya vamos a ver, donde el calor rebota y se devuelve a la Tierra. Y es por eso que en las noches se siente tanto calor en algunas partes del planeta, por ese efecto invernadero que hay. Causas humanas, la famosísima revolución industrial, desde que se generó la revolución industrial, desde que se generó la revolución industrial ahí, eh, el cambio climático o la contaminación de CO2 ahí irán hacia la atmósfera y otros gases como los óxidos nitrosos, ahí se le pone una X, que esta X puede ser cualquier número. Los CFCs, ¿verdad? Los CFC, que ya los vamos a ir viendo uno por uno. Todos esos se van a la atmósfera causando los gases efecto invernadero desde la revolución industrial. Y vamos por la quinta. Esto lo quise poner en la presentación. ¿Qué significa esto? Bueno, es una réplica del Arca de Noé. Esto es en Kentucky, bueno, específicamente en Williamstown, en Kentucky. Una réplica que vea cuánto ha costado, más de $1 millón. ¿Por qué? Leía que lo que querían es concientizar a la población del peligro de las lluvias, el aumento de las lluvias y el cambio climático. Esto es una representación. Nosotros sabemos, somos muy icónicos, los seres humanos muy icónicos, y de ahí tenemos imágenes de todo, desde imágenes religiosas, la famosísima discusión entre si hay una imagen de Jesucristo, si es idolatría, etcétera, etcétera, hasta una fotografía, porque somos muy icónicos. Y esto representa eh, el peligro que puede provocar las lluvias históricas en ese lugar, en Kentucky. Pero en todo el mundo hay lluvias históricas y están provocando bastantes inundaciones. Ojo con eso, ¿verdad? Bastantes inundaciones. Recordemos el diluvio, ¿verdad? Aunque Dios dijo que no iba a castigar al mundo más con agua, pero el problema es que estos castigos no son de Dios, son de nosotros mismos como seres humanos, que hemos alterado el clima. Entonces, esto es una representación del peligro de las lluvias históricas, no del cambio climático, sino de las lluvias históricas.
Aquí tenemos los gases de efecto invernadero, vapor de agua, bueno, entra oxígeno, esto es química, entra oxígeno y con toda la combustión, esto es combustión, generar fuego es combustión. ¿Qué necesitamos? Un material inflamable, el oxígeno y con solo eso, no sé, alguna leña, carbono, petróleo. ¿Y qué se produce? Bueno, vapor de agua y dióxido de carbono. Vapor de agua, monóxido de carbono, óxidos nitrosos y dióxido de carbono. Eso sí ya es más mecánico, si ya hay gas, si ya hay otra fuente de energía. Si las cosas son naturales como la leña o una simple candela, se produce vapor de agua y dióxido de carbono y eso va a la atmósfera. ¿Qué se necesita? Oxígeno, simplemente oxígeno, que es lo que abunda en la tierra, y un combustible, nada más. Puede ser leña, una candela, tela, papel, y se produce dióxido de carbono. Pero si ya las cuestiones son más mecánicas, carro, el avión, los buses, una moto eléctrica, etcétera, etcétera, ya producen más gases de efecto invernadero, no solo vapor de agua y dióxido de carbono, sino ya hay otros dos y hasta más, dependiendo de la maquinaria, ¿verdad? Estas fotografías las quise ver, poner para que hagamos conciencia. El nivel del mar, gracias a los glaciares, va a crecer. ¿Cuántas personas viven en este sitio? Esto es Guyana Francesa, ¿verdad? Las Guyanas, Surinam, lugares de América del Sur que viven cerca y son totalmente dependientes de los ríos. Esto es el río que va al mar. Ojo con esto, ¿verdad? Porque hay millones de personas que viven en eso. Muchos dirán, a mí no me importa. Claro que sí, ahorita no le importarán, ¿verdad? Pero ojo con eso. No solo personas pobres de las Guyanas. Esta es una fotografía de Nueva York, ¿verdad? Lugares icónicos de mucho dinero y mucho desarrollo. Y también están cerca de los ríos y del mar. Aquí tenemos otra de Guyana Francesa. Extrañamente, Guyana Francesa hay una base aeroespacial. Ojo, una base aeroespacial en la Guyana Francesa, ¿verdad? Base de investigación aeroespacial. Muchos de los descubrimientos se van por ahí y el país sigue siendo pobre, ¿verdad? Esto es europeo, no es norteamericano, es europeo. Ojo con eso, ¿verdad? Es importante tenerlo presente. Si hace un rato dije el calentamiento o los gases que producen, ahora imagínese esto. Son países de mucha vulnerabilidad. Ya sitios que no viven cerca de ríos, pero viven cerca de playas, perdón, cerca de montañas. Y ojo con su nubosidad, deslizamientos, inundaciones. Ojo con esto, ¿verdad? Porque hay personas, todas estas personas pueden decir, el cambio climático a mí no me va a afectar, yo vivo lejos de un río, lejos del mar, ¿verdad? Pero cuidado con las inundaciones, ¿verdad? El problema son las inundaciones, que todo eso nos va a afectar. Esto es un mapa, un estudio que se realizó por el aumento del mar. Vean a nosotros lo que nos interesa, Costa Rica. Y muchos dirán, espero que la resolución se vea bien. Muchos dirán, aquí estamos nosotros, por este sector, Turrialba, vemos que no nos va a afectar. Pero ¿cuántas personas? Ve a Upala, ve a San Carlos, vea esta parte, vea toda esta parte, el Golfo de Nicoya. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos costarricenses van a morir eso? Y no nos importa, no nos interesa, porque de por sí no nos afecta, porque de por sí vivimos en Colorado, en San Juan, en Nochebuena. No nos interesa que mueran otras personas, hermanos costarricenses, porque veamos la cantidad de nicaragüenses y hondureños que van a morir, todo por el aumento del mar. Vea la franja para que se una el lago de Nicaragua, el sueño de muchas personas, un canal de Panamá.
¿verdad? Otro canal de Panamá aquí en Nicaragua, el sueño de Daniel Ortega, se puede hacer realidad, pero a lo mejor ya tal vez él no exista, ¿verdad? Extrañamente, el canal de Panamá más bien va a sobresalir tierra, a las condiciones de las Guyanas, ¿verdad? Todo este sector, Venezuela, Brasil, ¿cuántas personas irán a morir? Vea la parte de Colombia, Chile, el Perú, ¿verdad? Bolivia, ¿cuántas personas van a morir por el aumento del nivel del mar? Muchos dirán, ah, pero es que se viene hablando y nada pasa. Ojo, cuidado con eso, ¿verdad? Es por la falta de conciencia y el asumir, saber los conceptos científicos, ¿verdad? Ese es el problema. Vemos los gases de efecto invernadero, pero esto es algo que se está viendo ahorita mucho. Lo quise poner como esta infografía. El calima, ¿qué es el calima? Vean lo que dice aquí. Es un fenómeno meteorológico, se da en la atmósfera, tiene partículas de polvo y arena, e inclusive ceniza y arcilla en suspensión. Eh, Sus resultados son ambiente turbio. Estos calores que se dan son esos, ese polvo que se ve. Constantemente se ve mucho el polvo del Sahara, generando una suspensión en el aire. Una suspensión es una mezcla entre partículas de polvo y el aire. ¿Y en qué nos afecta? Ok, vea ustedes, la obstrucción nasal. Yo soy una persona que padezco mucho de una alergia por el clima. A lo mejor es porque en este tiempo caliente el clima está afectando nuestros órganos. Picazón en los ojos. Tal vez a mí no me afecta, pero hay otras personas que sí. Y una tos continua. ¿Cuántas personas he escuchado de a estudiantes de aquí mismo que tienen toses, una tos que no se le quita, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez se debe al clima, ¿verdad? Mucho le echamos la culpa a mosquitos, a enfermedades y cuidados el clima, el cambio climático, ¿verdad? Eso está afectando muchísimo, ¿verdad? Ok, gases de efecto invernadero se debe al perdón, al agua gaseosa, al vapor de agua, dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, óxidos nitrosos, gas metano y cloruro de carbono, clorofluorocarbonos, el CFC. Estos son los gases de efecto invernadero. Aquí está la mayor fuente de gases de efecto invernadero que viene. Véanlo ustedes, la agricultura, la industria, el transporte terrestre, la fertilización, la producción de petróleo, el transporte aéreo, eh, las minas de carbón, el derretimiento del permafrost, que es hielo congelado, las plantas de carbono. Esto yo creo que son todas actividades humanas y es la mayor fuente de, diríamos en inglés, para la profesora de inglés ahorita, greenhouse gases, ¿verdad? Para que lo estemos pensando, ¿verdad? Todo está interconectado. Y esto es una imagen que yo lo vi por internet y fue muy icónico de ver lo que está pasando. Dentro de la misma ciudad, el mismo horario, dos calles distintas, una asignada de árboles y otra con muchos árboles. Vean la diferencia de temperatura, vean los vehículos, vean el pavimento, vean el ambiente cómo está. Desde 37 grados, los vehículos tienen 61,1 grados Celsius. Ya con árboles, con esa frescura de árboles, tienen 26,7 grados. ¿Cuánto bajó? ¿Verdad? El pavimento, vea las diferencias de temperaturas que hay, gracias a simplemente una calle con muchos árboles, la frescura que hay, en cambio esas islas de calor que se ven, y muchas ciudades prefieren eso. El centro de Turrialba prácticamente ya quieren cortar todos los árboles, ¿verdad? Porque como Cartago es así, como San José es así, el centro de Turrialba quiere ser así. Y vea que eso es un arma de doble filo para nosotros. Sin pensarlo, es un arma de doble filo para nosotros. Esta imagen es icónica de lo que pasa en nuestras ciudades.
Y la otra imagen, esta de los árboles, eh, como contra vientos naturales. ¿Ah? Yo les dije, hay muchas personas que piensan que porque viven lejos de un río en Nochebuena, he escuchado muchos compañeros decir, "Ah, es que a mí no me va a afectar porque yo vivo allá arriba, arriba, arriba en la montaña, arriba en Nochebuena, ¿verdad? Allá por el proyecto". Pero si ustedes ven cuántos desastres han pasado ahí en años anteriores, bajaban cabezas de agua por ahí Nochebuena y cortaba el camino. ¿Sí? Personas que murieron ahí en mismo Nochebuena, en Colorado, arriba, en la Esmeralda, ahí bajó una cabeza de agua, también cortó el camino y murieron personas. Todo por la falta de árboles, porque quieren cortarlo para que se me vea la casota que tengo y no, como les he dicho, esto es conciencia, no es simplemente aprender solo de memoria, es hacer conciencia. Y no, eso no es fácil. Incendios forestales creados por el hombre, cuántas personas mueren en otros países, no solo en Costa Rica, en otros países por los incendios forestales y la cantidad de gases de efecto invernadero que produce. El costo del carbono, esta también lo quise poner, ok, está en inglés, es cierto, para que vean que ciencias e inglés se interrelacionan, ¿verdad? Y ahí dice el costo del carbono, pero puede ser el petróleo y otros combustibles, una inestabilidad política, inundaciones y deslizamientos, lo que nos dice el costo, incendios, sequías, tormentas dañinas, acidificación de los océanos. Y muchos dicen, pero yo no vivo en el océano. No, ojo, dependemos mucho de él. La pérdida de infraestructura, cuántos puentes, cuántas carreteras. Los refugiados del clima, muchos de estos ya se están viendo. Refugiados del clima. Extinción de especies, derretimiento de glaciares, hambruna, problemas con el agua, contaminación de agua, pérdida de ecosistemas, un cambio de nuestro estilo de vida, enfermedades infecciosas y crecimiento del nivel del mar. Y mucho, mucho más. Ese es el costo del carbono. Por eso yo lo quise poner aquí y hacer conciencia. ¿Qué estamos nosotros haciendo por solamente producir energía? Tenemos que mantener nuestro estatus. Uno de los gases de efecto invernadero es el metano. El metano se produce por la descomposición de los vegetales. Los mamíferos, como las vacas, producen mucho metano. Y para nosotros la ganadería es muy importante, no solo para la producción de carne y queso. A mí me fascina la carne, me fascina el queso, la mortadela, todos los productos, la leche, la natilla. Pero debemos controlar nuestra alimentación en los animales. Si dejamos solamente que coman herbáceas o zacate, ellas tienen esa descomposición y ese metano. Habían estudiantes que decían pedos, sí, pueden ser pedos, pedos de las vacas, la mayoría de los pedos, de los gases, es metano, hasta de nosotros mismos, es metano y se va a la atmósfera, totalmente natural. Eso se llama una fermentación entérica, ya esto es bioquímica, sí, es cierto. Lo quise poner porque cómo se produce el metano, se produce en el estómago de las vacas, por los carbohidratos que tienen las plantas y la cantidad de bacterias se produce el gas metano y va hacia la atmósfera. ¿Y qué se necesita para producir gas metano? Pues simplemente dióxido de carbono e hidrógeno y se produce gas metano. Súper fácil. Aquí está, una cierta temperatura, una cierta temperatura, 4 moléculas de hidrógeno, se produce gas metano y agua para la orina de ellas. Totalmente natural, eso se llama metanogénesis. Como les dije, esto es bioquímica, ¿verdad? El problema es que nos está afectando por la cantidad de vacas que hay. Eso se va por la digestión bacteriana a la fermentación. Se llama fermentación entérica, ¿verdad? Entérica, aquí estamos.
La fermentación entérica tiene que ver con la metanogénesis. Ok, es cierto, son términos bioquímicos y ahorita no nos interesa, pero nos afecta. Uno de los gases efecto invernadero sería el metano. Una de las soluciones es producir alimentación que le sirva a los organismos vacunos y reduzca el gas metano en ellas. Sus bacterias, su fermentación entérica se reduzca al mínimo, ¿verdad? Ojalá un 5%, porque el metano no es malo, si es de forma natural en de ellas, ¿verdad? Ahí se vean los humanos, un 0,12 kilogramos de metano producimos nosotros. Los cerdos producen un 1,5, las ovejas 8 kilos, 60 kilos de algunos vacunos, otros ganados occidentales, ¿verdad? Produce, esas son las fuentes de la NASA, ¿verdad? Una fuente de acuerdo a la NASA, lo que producimos nosotros en metano, pero esto es totalmente natural, ¿verdad? Después vienen los óxidos nitrosos. Gracias a toda la maquinaria, todos los carros producen óxidos nitrosos, ¿verdad? Y se va a la atmósfera. Ok, aquí vemos un poquito de la acidificación de los océanos. Vamos a entrar a la acidificación de los océanos, ¿verdad? Eh, ¿Qué con esto? Bueno, la producción de dióxido de carbono, vean ustedes, la producción de dióxido de carbono cae por precipitación en lluvias, cae hacia el océano y cuando se mezcla con el agua, forma el ácido carbónico. Sí, esa Coca-Cola tiene ácido carbónico. No es que los océanos se van a convertir en Coca-Cola. Muchos niños me dijeron, eso no es así, ¿verdad? Va a provocar peligro. O sea, el ácido carbónico va a ser peligroso para nosotros. A futuro, estamos hablando a futuro, no hoy. A futuro, no es que mañana van a ir a la playa y van a tomar Coca-Cola en los océanos, vacilando, pero lo tomaban en serio. El problema es que, como decimos, no nos interesa, pero otros países sí están afectándose grandemente, especialmente industrializados, con acidificación de los océanos y las corrientes llevan esa agua acidificada por todo el mundo y eso se llama circulación termoalínica. ¿Qué es eso? Esa cinta transportadora de los océanos. Va a haber tanta contaminación y acidificación de los océanos que para eso estoy poniendo yo esta imagen de huevo podrido, que va a llegar un momento y ya se está viendo que hay muchas zonas que tienen ese olor a huevo podrido, ¿verdad? Por por el azufre que tienen, el dióxido, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene ese olor a huevo podrido, ¿verdad? De aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, simplemente al acidificar los océanos, lo que va a hacer es que el dióxido de carbono va a generar una capa donde el oxígeno no va a ir hacia el fondo del mar, que algunas especies, como en este caso, este señorito que tenemos aquí, lo van a necesitar. Van a morir y muchas bacterias quimioautótrofas. ¿Por qué se llama quimioautótrofas? Porque no necesitan oxígeno, sino otro material, por ejemplo, el dióxido de azufre o ácido sulfúrico, azufre, hierro, van a contaminar y van a generar ese olor a huevo podrido. No sé si alguien ha tenido la experiencia de oler huevo podrido, huele hediondo.
Eso es por el ácido sulfúrico que tiene y ya muchas partes de algunos lugares del planeta ya se ven de esta manera, como huevos podridos, y ya hay registro científico que ya hay partes así, por la acidificación de los océanos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. El aumento del dióxido de carbono, aguas, produce ácido carbónico y todo el mundo dice, wow, una Coca-Cola en el mar. No, mucho ojo, mucho cuidado, ¿verdad? Destruye vida, ese ácido carbónico, el problema es que destruye vida en los océanos, provocando ese olor a huevo podrido. Cuidado si muchos hemos llegado a limón y nos ha llegado algún olorcito mal, son fuente o son sí fuente o huellas de la acidificación de los océanos, ¿verdad? Por eso ácido sulfúrico, ¿verdad? Tenemos las diferentes capas de los océanos. El problema es que el ácido sulfúrico, perdón, el ácido carbónico va a generar capas aquí en la zona apótica, perdón, y ya de esas zonas apóticas y abisales, como le digo, esto es pura teoría, esto es biología de temas anteriores, porque esto se veía, pero aquí va a afectar y van a morir muchas especies de estas y van a salir gases, los ácidos sulfúricos hacia las zonas, esos huevos podridos van a estar llegándonos olores. Mucho cuidado, ¿verdad? Todos esos son problemas que, cuidado con decir, no me interesa, no me importa, vivo lejos, vivo en Colorado, vivo en San Juan, ¿verdad? Mucho ojo, ¿verdad? Con eso. Eh, ok, tenemos los clorofluorocarbonos. Eso es una molécula de altísima estabilidad química y se nos suben hasta la capa de ozono. Vea que está entre 20 y 30 kilómetros. El problema es que los CFC, pero vean ustedes, la capa de ozono donde está y vea la mayor parte de lo que nos queda. Estas capas gaseosas nos protegen a nosotros de los rayos cósmicos, del sol, de los rayos ultravioleta C, de los rayos ultravioleta B nos protegen. Tal vez entra el calor, pero por este dióxido pegan y se devuelven y producen calentamiento en la tierra y acidificación de los océanos. Y todo eso está generando problemas, ¿verdad? En nosotros. Los clorofluorocarbonos destruyen la capa de ozono y dejando solamente oxígeno. Ellos dirán que dicha, pero es que el problema es que esa capa de ozono nos protege de algunos rayos cósmicos y rayos ultravioletas. Si no, nosotros con solo salir al sol morimos. Hay películas que ven eso. Entonces ahí se ve mucho de los clorofluorocarbonos. Los hidrofluorocarbonos pueden ser una solución y ya ha habido en 1989 cumbres para generar ese cambio de los CFCs por los HFCs, hidrofluorocarbonos, porque la molécula de cloro lo que produce es que destruye la molécula de ozono, genera molécula de oxígeno y cloro libre, ¿verdad? Eso va a ser un problema para nosotros. Y ya este protocolo de Montreal en Canadá ya alertó de eso y sin embargo muchos seguimos haciendo. La producción de refrigeradores o frigoríficos con CFC sean más baratos. Para el cambio climático, lo único que nos queda son dos caminos. O mitigamos y nos adaptamos. Esos son los dos caminos que nos quedan. La mitigación es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI, a la atmósfera. Y la adaptación, estar preparados para enfrentar los efectos dañinos del cambio climático.
Ya estos daños, lo que tenemos que hacer es prepararnos a nosotros, estar preparados, todos nosotros, no solo los que vivimos aquí cerca del río Turrial, sino hasta los que viven arriba en Colorado, en San Juan, en Nochebuena, en Juan Viñas, en todo lado, ¿verdad? Estar preparados. La mitigación para evitar que aumenten los cambios extremos del clima y la adaptación porque es necesario y urgente acomodarse a esta nueva realidad y debemos de acomodarnos a eso, ¿verdad? Es importantísimo. Recomendaciones para la mitigación. Cuidar y mantener los bosques. Disminuir el uso de combustibles fósiles. Disminuir, no eliminar. Mejorar las prácticas agrícolas y ganaderas. Usar fuentes de energía limpias, sol y viento. Recomendaciones para la adaptación. No construir en las orillas de los ríos y los mares. Eso suena muy fácil. Suena facilísimo. No construir, tontos son los que construyen. Pero entonces, el que diga eso, intente comprarle una casa a una persona que vive cerca de un río o mar. Intente comprarlo por sí mismo. He escuchado a montones de personas decir tontos, los que vivimos aquí en Amargot, porque vivimos cerca de un río. Intenten eso. Ok, está bien, somos tontos. Cómprenme en una casa lejos de la Amargot. Y van a ver que no es fácil. Ah, que se pueden enjaranar. Sí, vaya enjaranes si usted me compra una casa. A ver qué va a pasar. Ok, guardar agua para épocas de sequía también suena fácil. Que aquí en Turrialba tenemos agua solamente abriendo el tubo, pero no guardamos. Proteger los cultivos en épocas de lluvia o sequías. Mantener limpios nuestros hogares y comunidades. Esas son las recomendaciones para la adaptación. Ya hay personas, montones de personas que están intentando, por lo menos intentando. Conozco el estadio de la Liga Deportiva Alajuelense que tiene muchos paneles solares, muchos sistemas solares en sus techos. Muy bien por ellos, excelente, ¿verdad? Eso vamos camino a carbono neutralidad, ¿verdad? Energías limpias, ¿verdad? Esta imagen la quise poner de la comunidad de Turrialba. Estamos intentando, por lo menos intentando, ver si algunas comunidades se pueden reciclar. Ahí en la UNED de Turrialba intentamos reciclar, intentan reciclar, pero no se logra, ¿verdad? No se educa a la población turrialbeña al reciclaje. Por lo menos no nos interesa, ¿verdad? No nos interesa hacer reciclaje. Y si no nos interesa institucionalmente, ahora menos cantonalmente. Pero inclusive seguimos teniendo problemas de basura. Yo paso los lunes en la mañana por el centro de Turrialba o por aquí en la Margot y vemos la cantidad de sonchos que hay y esa cantidad de gases de efecto invernadero que van hacia la atmósfera, ¿verdad? Eso es problemas, mucho problema nosotros. Esto es lo de la presentación, muchachos. Seguimos con la unidad didáctica. Dice, el cambio climático es un reto global que no tiene fronteras y que para combatirlo requiere del trabajo coordinado de todos. Y los dos conceptos, el cambio climático y el calentamiento global. Eso es importante. La Tierra ya se ha calentado y enfriado en otras ocasiones de forma natural, pero lo cierto es que estos ciclos siempre habían sido más lentos, necesitando hasta millones de años. ¿Cuánto tenemos ahorita? Lo estamos adelantando. No hay ni siquiera 10.000 años. No tenemos ni 10.000 años y ya estamos calentando. Ya estamos calentando la Tierra y se requieren millones de años para eso. Y no hay ni 10.000 años de vida humana. Entonces, imagínense el daño que hemos tenido. Según la unidad, causas del calentamiento global.
pueden ser muchas, pero muchísimas. Principalmente las actividades del ser humano aumentan las emisiones de los gases de efecto invernadero. Si vimos la presentación, esta que les preparé, prácticamente todas las actividades humanas producen gases de efecto invernadero. Todas las actividades humanas están produciendo gases de efecto invernadero, ¿verdad? No, hasta la agricultura y la ganadería también. Con solo usar el tractor se producen óxidos nitrosos y azufre. Con aumentar la cantidad de animales vacunos de ganado, eh, se produce gases metano, ¿verdad? Eso es importantísimo. Ok, entonces seguimos. Vamos a seguir con lo del el tema. A ver qué encontramos. Consecuencias del cambio climático. Eh, Consecuencias del cambio climático. Eh, Dice, ¿cómo afecta el cambio climático? Este aumento global de la temperatura trae consecuencias desastrosas que ponen en peligro la supervivencia de la flora y fauna de la Tierra, incluido el ser humano. Ese es el problema, incluido el ser humano. Entre los impactos del cambio climático destacan el derretimiento de la masa de hielo en los polos y a su vez provoca el aumento, incluso pequeños estados insulares en estado de riesgo de desaparición. ¿Va? Eso es un enorme problema. Y todo tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Todo tiene que ver con lo mismo, muchachos. Entonces, el cambio climático nos afecta y bastante, ¿verdad? Nos va a afectar y bastante. No es algo que simplemente a mí no me importa porque no, la casa no se la lleva un río, nos va a afectar otras cosas, desde enfermedades transmitidas por mosquitos hasta vientos y cuidado, si no hasta terremotos. Ok, dice en qué momento empezó a incidir el hombre en el cambio climático. Desde la revolución industrial. Por eso siempre he dicho que la revolución industrial eh, es el elemento o la invención más satánica que ha habido. Porque desde ahí hemos empezado a destruir el planeta. Todo a causa de tener un estatus económico elevado. ¿Cómo evitar el cambio climático? Pues ya vimos los dos caminos que podemos tomar. Permítanme ir. Los dos caminos que podemos tomar. La mitigación y la adaptación. Y esto suena facilísimo. Como le digo, esto es facilísimo, no es de aprendérselo de memoria, es de concientización. Es de concientización. Así es como podemos evitar el cambio climático, ¿verdad? Han habido muchos marcos de la Convención sobre el Cambio Climático, ¿verdad? Empezando por el de Brasil, el Río de Janeiro, en el 92, ¿verdad? El informe Brundtland, que ya hablamos, sobre el cambio climático, agarrar las cosas en serio, nos está afectando, pero aún así hay muchísimas personas que eso no lo toman en serio. Y como no son afectadas, como no, mi casa no es inundada, como como un río no llega a la par, como no hay un deslizamiento a la par, entonces no me va a afectar. Y no hacemos conciencia sobre ello, ¿verdad? Los pronósticos del cambio climático en Mesoamérica y Centroamérica son muy desastrosos. Debemos de cuidar nuestros recursos agropecuarios, ¿verdad? Las fertilizaciones,
el alimento del ganado, que no produzcan tantos gases de efecto invernadero o metano a la producción de alimentos. El sector hídrico, cuidar mucho el agua, la salud, ojo, porque hay muchos mosquitos que ya han aumentado la malaria, la diversidad, se prevén riesgos importantes para el balance natural, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes leen esto, no va a ser muy, muy razonable lo que es el cambio climático. Los posibles efectos del cambio climático en Costa Rica, yo creo que ya hemos hablado muchísimo, inclusive de la zona de Turrialba, las zonas costeras, ni hablar de las zonas costeras. Ya en las presentaciones lo vimos y es cierto, con otros países, permítanme subir, sí, ya podemos hablar de muchísimos países, vean ustedes, perdón, sigo aquí, Guyana, Surinam, tienen los mismos ecosistemas. eh, si vemos urbanos, pero vemos aquí, casi no hay bosque. Pueden haber árboles de estratos medios, pero casi no hay bosque. Todo por el desarrollo. La Guyana francesa es una dependencia de Francia y también necesita un estatus. No pueden ser indígenas conviviendo en armonía, ¿verdad? Es más, si están así que los suramericanos lo ven totalmente aparte, casi una isla de la América Central insular y es parte de América del Sur. Pero como viven en estas condiciones, a ellos no les interesa, no les afecta y más bien los desprecian. Y ojo con eso. Pero también vemos los efectos en Costa Rica. Vean ustedes el crecimiento del nivel del mar. Se ve facilón de cuántas personas van a morir ahí, cuántas personas viven en estos sectores o en estos sectores de Costa Rica y Panamá o en estos otros sectores de aquí y van a quedar incomunicados prácticamente estos lados de Panto, Paquera, con lo que es Guanacaste y también cuántas personas irán a morir y no nos interesa eso. Entonces, los posibles efectos del cambio climático en Costa Rica son demasiados. Ya se ha hablado muchísimo de eso. Todo eso, todo lo pueden leer y ahí vienen. Hay políticas del Plan Nacional de Desarrollo sobre el cambio climático, ¿verdad? Convi- Convertir al país en un sinónimo de compromiso con el desarrollo sostenible, en una nación líder en la lucha contra el cambio climático y en la adopción de políticas de paz con la naturaleza. Eso más bien debíamos de nosotros haberlo hecho desde el puro principio. Si no, leámonos el artículo 50 de la Constitución Política. Los invito a leerlo, ¿verdad? Porque para nosotros lo acomodamos a a nuestro beneficio. Ahí hay tres aspectos importantes y solo acomodamos a nuestro beneficio dos. Y el último no lo acomodamos. Leámoslo para que lo vean. Recuerden el artículo 50 de la Constitución Política. Y eso, muchachos, con eso ya termino lo que es el cambio climático. Las consecuencias son muy catastróficas, ¿verdad? Los efectos desde la revolución industrial, la producción de gases de efecto invernadero, las paradojas del mundo, como en sitios tan vulnerables del cambio climático existe una base aérea donde se produce muchísima contaminación, ¿verdad? Inclusive se intentó hacer combustibles de hidrógeno que contaminaba menos. Pero cuando hablamos acerca de los eh, ciclos biogeoquímicos, el hidrógeno es una fuente de energía, pero muy inestable y muy peligrosa. Una mala manipulación y esto puede generar más energía que una bomba atómica, ¿verdad? Con una manipulación de él. Por eso es que no se usa. La investigación debe de ser muy, muy, muy consciente, ¿verdad? Para el uso de él.
Entonces hagamos bastante conciencia, muchachos, acerca de lo que es el cambio climático, ¿verdad? Veamos estas condiciones, esto es cierto, más basta con ir aquí en Turrialba por la parada de buses, detrás de la parada de buses, usted viene del centro, caminando en el centro, casi no hay árboles, ese calor, principalmente los domingos, y llegamos allá entre el cruce por el puente del Río Colorado, ahí hay unos árboles de sotacaballo, y usted inmediatamente siente esa frescura, con solo unos cuantos árboles. Entonces, hagamos conciencia de lo que es el cambio climático, sus efectos y hasta sus posibles soluciones. Con sembrar árboles nativos, bien planificados, podemos reducir lo que es el cambio climático. Yo creo en la inteligencia de cada uno de ustedes, que no solamente digan esto es fácil para el examen, sino para hacer conciencia del futuro para nuestros hijos. Muchísimas gracias.